desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados del motor, de la Fórmula 1, para vosotros que también sois seguidores de este deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha sucedido en el Gran Premio de México, que finalmente pues, ha decidido el título de 2017, y vamos a comentar también alguna noticia previamente. Desde las últimas jornadas de podcasting vienen mis compañeros y os los vuelvo a presentar como siempre. Tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos. Aquí estamos recién aterrizados de Alicante, dispuestos para comentar el antepenúltimo Gran Premio de la temporada. También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Para mí una carrera un poco rara porque nos pilló justo en el viaje de vuelta y la he visto a trompicones. Bueno, pero como la has visto más o menos, sí. Al final verla vi. Y tenemos también a Porti. Muy buenas, Porti. Hola Dani, ¿qué tal? Te echamos bastante de menos allí en Alicante, hombre. Pues nada, yo, ¿para qué te voy a mentir? Yo estoy aquí sacándole brillo aquí al trofeo que nos han dado en Alicante y nada, la carrera me importa regular ya. Bueno, pues antes de meternos en esa carrera que, como decimos, ha decidido el título aquí en México, vamos a comentar un par de noticias que tenemos de esta última semana. Comenzando con la primera, Emma, tenemos ya un primer paso hacia la nueva normativa de motores que, si no recuerdo mal, se aplicará a partir de 2021, es decir, en 3 temporadas a partir de la del próximo año. Sí, ya nos han dejado ver el borrador de esa nueva normativa para 2021 que, bueno, yo creo que básicamente, a ver, no había que ser un lumbreras para dar con esto, ¿no? En alguna ocasión hemos aquí en el podcast comentado cuál debería ser un poco cuál deberían y cuál creíamos que iban a ser los pasos, y finalmente pues ves el borrador y ves que es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Van a seguir con la misma estructura que tenemos hasta ahora, ¿no? Con los V6 1.6 acompañados de un turbo. Después, algo muy importante es que se elimina el MGUH, que es, donde ha traído de cabeza, menos a Mercedes, al resto ha traído de cabeza este componente a la hora de recuperar energía de los gases, del turbo, etcétera. Pues sobre todo, por ejemplo, Honda, pues es un elemento que tenían que cambiar cada carrera prácticamente, ¿no? Y en compensación a la eliminación del MGUH, pues van a hacer el MGUK, el KERS, pues más potente. Claro, aquí habla en el borrador de que se le va a dar al piloto para que lo gestione y todo esto, pero bueno, no sé cómo, aún falta verlo blanco sobre negro en el reglamento final, ¿no? Pero si es como cuando tuvimos el KERS hace años, pues al final todos acaban utilizándolo en el mismo sitio, con lo cual pues tampoco es algo fundamental, digamos, ¿no? Después también van a querer aumentar las revoluciones en 3000 para con ello aumentar el sonido. Es cierto que ahora el límite son 15.000 y los equipos están utilizando en torno a 12.000 y pico, porque les es más rentable a la hora de gestionar toda la unidad de potencia, rendimiento, pues no ganan nada subiendo el motor a 15.000 y bueno, pues ahora pues van a tener que subir el rango de trabajo de esos motores. Después también se van a poner partes estándar, como son el control los aparatos estos electrónicos y también donde se guardan las baterías.
Después, también algo también muy importante es que todos estos motores pues van a tener que ser un poco, entre comillas, modulares, ¿no? Que van a dejar de ser un poco artesanales para ser más modulares, porque según el borrador pues van a tener que ser fáciles de cambiar si surge algún problema. Después, ¿qué más? También en cuanto al turbo, pues se habló en algún momento de que igual veíamos algún biturbo, pero no, un turbo simple. Eso sí, se va a poner, se van a cerrar, digamos, puertas al campo en cuanto al turbo, en cuanto a dimensiones y el peso que debe tener este elemento. Y ya por último, también investigación para ver cómo regular el tema del combustible y dejarlo más clarito, ¿no? Son, digamos, que lo esperado, ¿no? Yo tampoco voy a ver. Si aquí ponen que volvemos a un motor atmosférico, a mí me hubiera sorprendido muchísimo, además, pero viendo esto de lo que hemos visto, pues no sé. Lo esperado, y ahora falta ver, pues ir más al detalle, ¿no? Emma, que no me lo leí con demasiada atención, la verdad, la noticia. O sea, ¿se dice algo ya sobre el número de motores a utilizar en cada temporada? Que yo sepa, no. De eso no hay nada en esta. Como digo, es un borrador inicial. Ahora, de aquí hasta finales del 2018, donde tiene que estar esto ya planchado, por así decirlo, pues no. De eso, salvo que se me haya escapado a mí, pues no dicen nada, ¿no? Pues entiendo que el diseño, sean cuales sean las especificaciones, tendrá mucho que ver con eso, ¿no? La vida útil de cada uno de los motores. Vamos a verlo. La verdad es que la eliminación del MJH ya les ahorras un quebradero de cabeza importante a los equipos, ¿no? Y a eso ya se cargan, pues, muchas posibilidades de cambiar y por ende al final acaban entrando en sanción. Y después el resto, pues no sé, habrá que verlo, ¿no? No sé, si ya el próximo año vamos a estar en 4 y 3 para varias partes, pues no sé, en 2021, pues no sé lo que plantearán. ¿Motor único para toda la temporada? Pues por poder, viendo cómo vamos para el próximo año y tal, pues podría ser, pero no sé, eso ya sería demasiado drástico, creo yo, vamos. Espero que se estabilice, ¿no? Porque vamos a ir a más pruebas por año y espero que en algún momento decidan, pues no sé cuál es el límite, 4, 5, 6, no sé, pero también entiendo que estos motores van a ser más baratos, pues a la hora de estandarizar piezas, eliminación de tener que desarrollar cosas como el MJH y demás historias, pues serán más baratos, y eso también puede haber la posibilidad de que pues, no se restrinja tanto, que tengan que ser 4, 3, 2, 1 o lo que sea, ¿no? Después también hablan en la nota de prensa de que bueno, van a estar investigando en los próximos meses a la hora de ahorrar costes, etcétera, etcétera, pero no sé, a tu respuesta, a tu pregunta, pues no sé, imagino que en algún momento dado dirán, pues mira, el límite para toda la temporada 4 o tal, pero es que si seguimos este plan, al final van a tener más libertad en Le Mans que aquí en Fórmula 1, que sería totalmente absurdo. Si llegara a pasar eso, que imagino que no. Y después, por otra parte, viendo esto, yo creo que, a ver, aún faltan 3 años, ¿no? Pero ya simplemente con las intenciones ya ves que esto va a balancear todos los motores. Vamos a ver, sin casi hacer nada ya va a balancear todos, evidentemente. Pues Mercedes va a seguir teniendo más, imagino, ¿no? Aún faltan muchos años, pero la base seguirá siendo la misma, pero por ejemplo a Honda es que deben estar dando saltos de alegría con la eliminación del MGUH y a partir de ahí pues eso, lo que queremos todos, y
¿Que puede ser que Mercedes sea mejor? Vale, pero no que haya unas diferencias brutales de lo que llegamos a ver este último ciclo, ¿no? Bueno, y otra noticia que tenemos más próxima es la confirmación de que Fernando Alonso correrá las 24 horas de Daytona, algo que, bueno, pues cuando hubo la renovación del contrato por McLaren, se desmentía que fuese a correr de nuevo la Indy por el tema de que siempre coincide con el Gran Premio de Mónaco, pero había estos rumores de que iba a correr otras carreras y finalmente, bueno, pues una de esas carreras que correrá será las 24 horas de Daytona, que si no recuerdo mal es a finales de junio, ¿verdad, Emma? Sí, 26 y 27 de junio. Antes, el día del 5 al 7, pues serán entrenamientos. Y eso, vamos a ver a Fernando en otra disciplina que compartirá cosas con la propia Indy, con la propia Fórmula 1, pero otras totalmente diferentes, ¿no? Desde luego, en menos de un año va a aprender casi todas las disciplinas de velocidad que hay por el planeta, ¿no? Y vamos a ver qué papel hace, ¿no? Esto hay que decir que no son exactamente como Le Mans, porque, a ver, es otro circuito, va a tener que lidiar con muchísimo más tráfico que el que se puede llegar a encontrar en Le Mans, y pese a que en Le Mans hay un montonazo de tráfico, pues aquí incluso habrá más, que será uno de los hándicaps que puede llegar a tener, ¿no? Cómo lidiar con el tráfico, ya no solo coches lentos, sino coches de otra categoría, porque aquí es clases mezcladas, ¿no? Va a correr prototipos con GTs y tal, y vamos a verlo. Y después algo... Emma. Dime. Y no hay banderas azules, ¿verdad? Hombre, no. A ver, no he entrado a ver el reglamento, ¿no? Pero imagino que le darán un toque, oye, déjalo pasar y tal, ¿no? Aparte, aquí en Resistencia los pilotos son conscientes de todo este tinglado, ¿no? Y después aquí no es como Indy o Fórmula 1, que eres tú y únicamente tú. Aquí eres tan bueno como el peor de tus compañeros, con lo cual puedes ser el mejor del mundo y el siguiente que te coge el coche hace una pifia y adiós, muy buenas. Aquí va a hacer equipo con Lando Norris y con Phil Hanson, pilotos súper jovencitos, en el equipo United Autosport, que bueno, uno de los jefes es Zak Brown. Y no sé, vamos a ver el papel. Esto son 24 horas, no, evidentemente no es una carrera al sprint en comparación como la Fórmula 1 o incluso las Indy 500, que a pesar de que pudieran haber sido 3 horas, pues estos son 24 horas, gestionar de noche y tal. A ver, es otro estilo y no sé, guay, o sea, porque esto es el pistoletazo de salida a correr Le Mans. Y aparte, es un ensayo, entiendo, ¿no? Sí, aparte en enero, que normalmente, que yo sepa, no hay nada, pues ahora voy a tener algo del que estar pendiente. Sí, además, como ya pasó en la Indy 500, bueno, pues prestaremos atención a algún tipo de prueba que anteriormente pues no prestábamos, conoceremos un poquito más e igual pues nos encontramos algo que nos gusta a los que somos seguidores más o menos solo de Fórmula 1, como es el caso pues de muchos de los que a día de hoy seguimos la Fórmula 1 y a Fernando Alonso, que no nos parábamos en otro tipo de deportes al motor. Pero en este caso, bueno, pues sí que va a ser interesante. Además es eso, 24 horas, que es una competición que se sale bastante pues de la escala de lo que estamos acostumbrados. Hemos visto hasta, no sé, retransmisiones de 5 horas o 6 horas de Fórmula 1 con lluvia, con paradas, pero tanta carrera, 24 horas que aquí no para, pues sí que la verdad es que nos coge un poco a pie cambiado y no somos seguidores de este tipo de eventos. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con Fernando. Desde luego, el papel que hizo ya este año en las 500 millas
la verdad es que fue bastante interesante, fue bastante aplaudido y que además, si no recuerdo mal, bueno, pues fueron 27 vueltas las que fue líder, estuvo ahí arriba durante mucho tiempo y que la verdad es que nos da un poco de pena pues que el problema que tuviese fuera de falla de motor, para ver qué es lo que habría hecho al final Fernando, que es un poquito donde se maneja más la estrategia y donde al final pues se decide la carrera. Desde luego, una buena noticia, a ver que Fernando, pues si bien no repite las 500 millas, sí que se mete pues en otros jaleos que nos van a dar un poquito más de vidillo. Y como dice Emma, en enero no hay Fórmula 1, no hay deporte de motor que sigamos con asiduidad y que, bueno, pues esto nos va a dar ahí unos días interesantes para los muy fanáticos de esto, pues está el Dakar a principios de enero y después hay un vacío hasta semanas después que empieza... ¿Qué corre Carlos Sainz? Sí, Carlos Sainz padre en este caso. Padre, sí. Sí. Y Nani Roma también. En motos, en coches, después en motos, pues hay también una buena representación y pues eso, hay unas semanas que dices, pues ¿qué hay, no? Y pues eso. Pues, pero desde luego el Dakar lo que tiene es igual un poco que los rallies, o sea, los rallies son por lo menos la retransmisión en televisión y resumen, el Dakar es resúmenes y vale, y es un poco distinto, ¿no? Sí, es otra manera de seguir y de hecho, como tú dices, Dani, es un poco el contraste. Vamos del poco, que es el resumen, a la nada, porque claro, emitir unas 24 horas... A ver, yo no sé si aquí vosotros, Porti, tú, Juan o Dani, habéis visto un cachito de Le Mans, pero yo sí, unas cuantas temporadas ya, y vamos... Ya solo por los golpes de efectos que puede llegar a ver, vale, Le Mans es otra cosa diferente, ¿no? Pero ver los coches de noche, que normalmente no estamos acostumbrados, pese a que tenemos carreras nocturnas, pero ya con tanto foco y tanto tal, pues no se llega a apreciar, pero los coches trazando y ven en una onboard de noche, pues es algo que tienes que ver, vamos, si te gusta el tema del motor, pues hay que verlo. Y después aprendiendo que esto al final pues es añadir cultura a tu pasaporte del motorsport. Sí, bueno, yo personalmente nunca he seguido una prueba completa, ¿no? O sea, de esto de decir, me voy a ver las 24 horas. Sí, en alguna ocasión me ha coincidido pues que enganchar alguna cadena en la que lo estaban poniendo, pero realmente sí, o sea, me falta. Es una prueba que me falta verla como debe ser, ¿no? Más allá de pura anécdota, ¿no? De, pues eso, lo que puede ser ver a ratitos así y sin prestarle demasiada atención, más que mira cómo es o enterarse más o menos de cómo va, pero sin estar siguiendo clasificaciones, sin estar siguiendo tiempos, sin estar calculando estrategias y todo este tipo de cosas que en el fondo pues es buena parte de cómo me divierto yo en este tipo de competiciones. Imagino que habrá también aplicaciones, ¿no?, que faciliten a día de hoy el seguimiento de este tipo de carreras, porque supongo que será muy complicado. Desde luego son muchas horas, obviamente no se espera que nadie esté 24 horas pegado al televisor, con lo cual sí que tienes que tener pues una forma rápida de llegar, volver a reenganchar, llegarse a la comida, de dormir, de trabajar o de lo que sea, y reenganchas con la carrera pues viendo un poco ese seguimiento, o pues no has estado en casa y puedes seguir un poco la carrera o por lo menos cómo están los coches, porque claro, ahí ya no es que vaya una o dos vueltas por detrás, es que puede ir pues bastante tiempo por detrás o bastantes vueltas por detrás, y es muy importante porque si no te pierdes. Desde luego llegas a la situación del momento en el que lo cojas y no tienes pues una referencia de qué es lo que está pasando si no tienes una tabla de tiempos actualizada y con buena información. Sí, exacto. Eso, bueno, yo las veces que he visto Le Mans siempre ha ocurrido eso, ¿no? No estar bien preparado con alguna aplicación o muchas veces lo he visto, pero solo con
con la sobreimpresión que te hace la televisión, pero a lo mejor la ponen en inglés y yo, pues claro, pues se me pasa mucho de lo que hablan y no entero. Y claro, al final no consigue imbuirte bien en la carrera, porque claro, no puedes estar las 24 horas. Entonces, cuando fallas, pues, ¿qué ha pasado aquí? Te cuesta un rato volverte a meter y al final tienes que estar buscando chats o algo de que lo estén retransmitiendo. Y hablando yo, sobre el año que corrió Weber, estuve un poco más atento y eso, pero no sé, yo creo que si es que necesito que corra un piloto español, bueno, el año también que estuvo Margené, pero bueno, es que al final no termino de seguir la entera. ¿Qué ganó? Sí. Pues nada, pues yo no estuve, no lo seguí las 24 horas y al final, el final de la carrera, me enteré por los periódicos o por el Twitter. Y que no es una carrera a mí que de momento me llena las 24 horas. Yo sé que más se está enganchando, pero a mí no termino todavía de tirarme. Pues nada, como decimos, finales de enero del año que viene podremos ver esta participación de Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona y que, bueno, pues volveremos a aficionarnos un poco a otro deporte del motor que no es la Fórmula 1. Y si os parece, si no tenéis nada más que añadir, nos metemos ya directamente en lo que ha sido el Gran Premio de México. Emma, un Gran Premio de México que, como siempre, vamos a empezar a resumir por los libres 3 o la clasificación. No sé si hay algo destacable de los libres 3 o sobre todo si lo has podido ver, porque como estabais fuera era un poquito más complicado. Al final he podido verlo y bueno, aquí pues un poco siguiendo la tónica de la temporada, pues Red Bull arriba, sobre todo Max, Ferrari y Mercedes como acostumbra. Una vez más hemos tenido un poco catarata de cambio de piezas y sobre todo este fin de semana ha atacado el virus a Renault, tanto el equipo como suministrador, ¿no? De hecho, en los libres 3 Gasly, pues a las primeras de cambio se le quedaba tirado el monoplaza y no le podían repararlo para la clasificación y ni disputó la clasificación porque, bueno, tenía que sancionar posiciones y no le arreglaron el coche, con lo cual, pues esto es algo que yo creo que la Fórmula 1 debe solucionar y de hecho, por lo que comentaba antes, ¿no? que esos nuevos motores van a tener que ser fácilmente sustituibles, pues no se puede permitir que no da tiempo pues quedarse sin un monoplaza en pista, ¿no? Con lo cual ya empezamos la clasificación sin un monoplaza menos y a Gasly le acompañaron en la Q1 pues Romain Grosjean, Magnussen, Verlaine y Ericsson. Ya en la Q2 vimos algo que también esta Fórmula 1 debe solucionar, que es que, por ejemplo, los McLaren no salieron a pista porque sancionaban por cambios de la unidad de potencia, iban a salir últimos hagan lo que hagan, con lo cual, ¿qué sentido tiene hacer algo en clasificación? No, es que no le compensa, gastan neumáticos, hacen kilómetros al motor y esto, vamos, es algo que la Fórmula 1 no se puede permitir de cara al futuro, que haya equipos que no salen porque es que no tiene ningún sentido salir. De hecho, salieron y pasaron al Q2, no sé, porque igual es que haya una multa o algo, porque como digo, iban a salir últimos y hicieran lo que hicieran. También tuvo problemas Brandon Hartley, que la verdad, desde que se ha subido al Toro Rosso, pues el tío acumula más chafadas por la parte de fiabilidad de su coche que el pobre, la verdad, se está sufriendo todo la mala pata del Toro Rosso, que está teniendo unas papaletas para que el próximo año sean los farolillos rojos, vamos, preocupante, ¿no? Y no pudo ni acabar la clasificación y bueno, pues acompañó a Alonso y Van Dorn en esta Q2 como eliminado, además de Stroll y Massa. Y ya en la Q3, pues décimo fue Pérez. Carlos Sainz consiguió una vez más pasar a la Q3, la segunda con el Renault,
siendo noveno. Octavo fue Hülkenberg. Séptimo Ricardo. Sexto Ocon. Quinto Raikkonen. Cuarto Bottas. Tercero Hamilton. Y en la pole pues vimos un duelo interesante porque estaba marcando la pole Verstappen, que hubiera significado convertirse en el piloto más joven en la historia en lograrlo, pero Vettel en la última tanda pues consiguió arrebatarle la pole. Es raro no ver a ningún Mercedes en la primera línea, lo que bueno pone de manifiesto que no han ido sobrados Mercedes a lo largo de la temporada, pero al final se han llevado el título pese a esto. Han tenido más dificultades, pero siguen siendo los reyes. Y visto esto, viendo a Hamilton, Verstappen y Hamilton, los tres primeros en la línea de salida, pues la verdad pintaba bastante interesante, sobre todo el comienzo de la carrera. Y como decía antes, dime. Sí, no, me he acordado que dicen que los motores Renault, Renault, vamos, lo de Red Bull, les ha venido bien la altitud. Pues no sé, a Verstappen desde luego sí, ¿no? Porque ha acabado casi con la pole y ha logrado la victoria, pero Ricardo no sé si estará tan contento como Verstappen, y ya el resto de motores Renault alejados de Red Bull, pues bastante mal. La verdad es que bastante mal en general todo lo que significa Renault en este Gran Premio, con la diferencia de Verstappen, que bueno, acumulaba toda esta mala suerte que acumulaba esta temporada, pues en este final de temporada pues se la ha compensado, ¿no? Que no es mala suerte, bueno, digo mala suerte cuando realmente es un mal trabajo de alguien. Cuando digo mala suerte me refiero a eso, ¿no? Porque un fallo de fiabilidad y esta cosa que tal, al final es un fallo de alguien. Uh-huh. Y como decía, pues eso, los sancionados por cambiar elementos, pues Gasly, Alonso, Ricardo, Van Dorn, los clásicos, digamos, ¿no? Aquí difícilmente cuesta ver en esta lista Hamilton, Bottas, incluso Ferrari, pese a tener los problemas y tal, pues verlos en esta lista suele ser bastante difícil. Bueno, y todo esto, clasificación y bueno, los libres 3, como comentábamos. Y aquí nos metemos ya en carrera, en lo que ha pasado el domingo. Una carrera que comenzaba pues con Max Verstappen erigiéndose como protagonista, saliendo muy fuerte, intentando arrebatar las posiciones a los dos pilotos que tenía por delante, y que efectivamente en el caso de Vettel, bueno, pues conseguía ponerse por delante más o menos en los primeros giros, en las primeras curvas. Y Vettel, que no cejaba en el intento pues de mantener la posición, tenía un problema con Lewis Hamilton, que también iba bastante fuerte en la salida, intentando pues ganar el título mundial y apoderarse también la carrera. Y tenían ahí pues una de las partes más complicadas de la carrera, porque se tocaban entre Vettel y Hamilton, dando la ventaja pues a Max Verstappen, que se escapaba, a Valtteri Bottas, que también venía por detrás y que se aprovechaba pues ese toque, y era un toque en el cual bueno pues se veía afectado Hamilton con un pinchazo en la rueda trasera derecha, que es donde tocaba Sebastián Vettel, y Vettel en el alerón que le rajaba la rueda a Hamilton. Con este toque, bueno, Vettel no se veía tan perjudicado porque podía llegar a boxes a una velocidad, buena, pero Hamilton sí que se veía pues con un neumático pinchado y que le relegaba bastante en la parrilla. Tenían que cambiar, pues aprovechaban para cambiar neumáticos, para cambiar Vettel el morro y volver a la pista lo antes posible. Si bien, como decía, Hamilton perdía bastante tiempo, Vettel quedaba un poquito menos retrasado que el británico. Y esto marcaba un poco la carrera que íbamos a ver, puesto que no teníamos a los dos mayores gallos del gallinero, los teníamos en la cola de la carrera, y a partir de ahí pues veríamos cómo estos dos pilotos tenían que hacer la remontada para intentar alcanzar pues el máximo
la máxima posición posible. Mientras tanto, en cabeza, Max Verstappen iba tirando, abriendo un pequeño hueco con Valtteri Bottas, tenía también por detrás a Ocon, a Kimi Räikkönen, y veíamos, bueno, pues como desde atrás, poco a poco, el Ferrari de Sebastian Vettel le permitía ir ganando alguna posición. Hamilton iba un poquito más lento, un poquito más remolón, teniendo prácticamente ya el mundial en ese momento en el bolsillo, con Vettel no puntuando todo lo que tenía que puntuar para que se impidiese el campeonato en esta misma carrera. Y que, bueno, pues a partir de ahí teníamos una primera parte tranquila, llegaron los primeros cambios de ruedas, pero quizá el momento más interesante se daba cuando Brendan Hartley con el Toro Rosso tenía que retirarse con el coche en llamas, activaban un safety car virtual y a partir de ahí teníamos un poquito más baile de estrategias. Hamilton y Vettel volvían a cambiar neumáticos, aprovechaban para poner unos neumáticos nuevos y tirar el resto de la carrera apretando quizá un poco más. Y esto le daba un poco de emoción al juego porque los ritmos de carrera eran algo mayores, conseguían pues ir remontando posiciones, mientras que por la parte de delante Max Verstappen se mantenía en esa primera posición bastante cómodo, con Bottas algo más lejos, y con estas paradas Kimi Räikkönen era el que salía beneficiado, quedaba en tercera posición. Y a partir de ahí, bueno, nos centramos un poco pues en hasta dónde podía llegar Vettel y hasta dónde podía llegar Hamilton. Vettel conseguía ganar posiciones, conseguía llegar hasta la cuarta posición. Lo que pasa es que con Kimi ya tenía una desventaja importante. Y luego teníamos por detrás a Lewis Hamilton, que en las últimas vueltas tenía una batalla importante con alguno de los doblados. Uno de los más destacados fue con Fernando Alonso, algo que nos dio un poquito de emoción y de alegría a la carrera. Fueron las 2 vueltas que Fernando Alonso pudo resistir los empaques del piloto británico con un mucho mejor coche y que finalmente, bueno, pues conseguía pasarlo, conseguía ganar, pues Fernando en ese momento iba en noveno, conseguía ganar un par de posiciones más, Lewis Hamilton al adelantarlo y pasar a los coches que tenía por delante, pero que la verdad es que nos dio un poco de vidilla y nos dio un poco de interés a una carrera que en principio, bueno, pues no parecía que fuera a tenerlo. Finalmente, como decía, Max Verstappen ganaba la segunda carrera de esta temporada, con Valtteri Bottas entrando en segunda posición, la verdad es que con unos 20 segundos de desventaja sobre el primero. Kimi Räikkönen llegaba en tercera posición, casi un minuto por detrás del piloto holandés. Sebastian Vettel, unos 15 segundos por detrás de su compañero de equipo. Esteban Ocon, que había hecho una muy buena carrera, al final llegaba en quinta posición. Lance Stroll llegaba en sexta posición. Séptimo llegaba Sergio Pérez. Octavo, Kevin Magnussen, que había hecho una carrera bastante interesante. Noveno, Lewis Hamilton, y en décima posición Fernando Alonso, cerrando el top 10. Habían abandonado antes destacados pues Carlos Sainz y Dani Ricciardo. También había abandonado Nico Hülkenberg y, como decíamos antes, pues Brendan Hartley, que bueno, pues había tenido un problema con el motor, y Marcus Ericsson. Que ahí en la salida quizás estuvo un poco todo el Gran Premio, ¿no? Porque, a ver, yo creo que a Vettel, tanto Verstappen como Hamilton, le comen la tostada 2 veces en los primeros metros. Y no sé cómo lo visteis vosotros, pero el toque este definitivo entre Vettel y Hamilton, pues eso, no sé cómo lo visteis vosotros. Si quizás ahí Vettel se jugó, aparte de pues eso, de la rotura del alerón y tal, pero jugó con la sanción, ¿no? Porque Hamilton le había pasado genial, ¿no? Y de repente ese toquecito que también lo perjudicó a Vettel, es cierto, pero evidentemente es algo que con estos nuevos monoplazas, con unas nuevas dimensiones y tal, ya hemos visto en algún caso de temporada de que los pilotos pues a veces les está costando saber dónde están los extremos de su monoplaza, y bueno, pues en esta ocasión el más perjudicado de todos fue Hamilton, evidentemente, que
que tuvo que hay que lidiar con todo eso. Finalmente acabó consiguiendo algún puntillo, pero bueno, ya con todo el pastel vendido, pues el puesto que logró pues da un poco igual, ¿no? Pero imaginemos que pasa esto en la quinta carrera, pues igual Hamilton o Mercedes estaría o no, alguno de nosotros diciendo como dónde está la sanción a Vettel, no sé, cómo lo visteis vosotros esto. Sí, ciertamente polémica seguro que habría, si en vez de ser esta carrera fuese la anterior. Lo que pasa es que, claro, este campeonato decidido a falta de 3 carreras, bueno, de 2 carreras, daba como igual, ¿no? O sea, estaba como todo muy hecho ya, ¿no? Y más o menos lo que pudiera pasar, pues daba un poco lo mismo. Hombre, quizá hubiese estado entretenido ver una lucha de tú a tú entre Hamilton y Vettel, que quiero recordar que prácticamente no lo hemos podido ver en toda la temporada. Te digo, o sea, una lucha de tú a tú real, ¿no? Incluso si me apuráis, da la sensación de que el Ferrari iba mejor que el Mercedes en esta carrera, con lo cual, ya digo, hubiera sido entretenido, pero es que, ¿qué más daba, no? O sea, si Hamilton lo tenía hecho, Vettel volvió a cometer errores en los momentos clave, pero ya digo, o sea, daba lo mismo ya, que cometiese error o no. Y de la salida yo con lo que me quedo, sobre todo con el buen hacer de Verstappen, ¿no? Para nada ponérselo fácil al resto y decir aquí estoy yo, y a poco que tenga un coche vais a saber quién manda, ¿no? Hombre, es sí, con lo sí. que me quedo. Si los dos rivales así más tarde que te pudieran dar la vara en la carrera se autoeliminan en la tercera curva, pues... Ya, pero ahí está. O sea, ¿quién empieza todo? Un Verstappen que no se Sí, contenta en con ser el tercer convidado ahí y es el que propicia todo el... O sea, haciéndolo bien, ¿eh? O sea, quiero decir, los errores hay quien los comete es Vettel, ¿no? Pero quiero decir, si Verstappen no les llega a pelear esa primera posición y Vettel llega a la primera curva cómodo y sale primero y no tiene detrás o sea, no tiene esa lucha con Verstappen, pues casi con toda seguridad no hubiéramos tenido el resto del pique, ¿no? Con lo cual ahí Verstappen en un comienzo de carrera diciendo que quieres ser campeón del mundo, o sea, o quieres retrasar ese campeonato, bueno, pues vas a tener que quedar por delante de mí y no te lo voy a poner fácil, ¿no? Que estamos viendo a Verstappen sin, pues eso, no sé si está jugando nada, ¿no? Y es hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Ya lo hablamos aquí antes. Pero hubiera hecho lo mismo Max Verstappen si se hubiera estado jugando el título, o sea, porque vale, aquí no se jugaba nada y evidentemente le ha metido el coche a Vettel y genial y todo lo que quieras y después es cierto que a lo largo de la carrera pues le decían, oye, tranquilo, que mira lo que nos está pasando a los otros Renault que están cayendo como moscas, tú no vamos a jugar con fuego, no vaya a ser que... Sí, y el tío pidiendo perdón por hacer la vuelta rápida, o sea... Es que no podía ir lento porque, bueno, él salía tirado, ¿no? Pero quiero ver también a Max eso, jugándose el título ahí que no se puede permitir ningún error, a ver si también haría uso de la agresividad, que por mí genial, o sea, al final pues esto no pudimos ver a Hamilton también, sobre todo más a Vettel. Yo estoy con Juan que quizás aquí Red Bull y Ferrari, en este caso Verstappen y Vettel tenían un puntito más que Hamilton en este caso, y pues al final por lo que pasó en la primera curva pues no lo pudimos ver, ¿no? Pero me gustaría ver a Verstappen ahí, ¿no? Teniendo pues eso, ese lastre, por así decirlo, en la mochila, de si también se permitiría pues atacar de la forma que está atacando, ¿no? Yo no me voy a andar con paños calientes. Yo os lo voy a decir claro. Vettel la ha vuelto a hacer en esta carrera. O sea, y por tontería de Vettel hemos visto esta carrera tan rara y tan, no sé, tan sin salsa, porque prácticamente verlo ya a Vettel
en las últimas posiciones, pues ya lo tenía muy, muy difícil poder retrasar el título una carrera más. Yo creo que Vettel la lía porque le da a Hamilton queriendo pincharle el neumático. O sea, lo que hace es lo que tiene pensado Hamilton en el momento que ve que al salir de la curva 3 y lo tiene justo en el sitio, vamos, es que es de karting casi. Lo que en karting podría ser darle con la rueda de adelante en su rueda de atrás y hacer lo que gire y pierda el control. Pero todos sabemos que aquí, si tocas un poquito con tu alerón en la rueda de adelante, en la rueda de atrás de tu adversario, tienes un 80% de pincharle el neumático y mandarlo a las últimas posiciones. O sea, que yo creo que lo que quería hacer lo hizo bien. Lo que pasa es que luego, claro, destrozó demasiado su alerón y mire, y en parte medio le sale bien, pero que muy mal. Y volvemos a ver una FIA como claramente se ve que no temen sancionarlo en el mismo momento, porque es que entonces es cuando se cargan la carrera ya. Esto lo vimos el año pasado y este año pues lo hemos visto aquí. O sea, el año pasado en México también vimos cómo no querían que se acabara el mundial en esa carrera y dejaron hacer a Hamilton pues coge ese atajo secreto que solo ese como es el andén 11 3/4 cogió Hamilton. Hizo un Mario Kart ahí el tío. Y nada, y este año pues vamos, es que sea este año, si os fijáis, estaba vallado eso de salchichas ahí, toda esa curva, disuasorias y tal. Por si acaso a alguien se le ocurría hacer lo mismo que el año anterior. Pero bueno, al final el pato de eso lo pagó Verstappen, ¿no? Hamilton se fue de rositas. Pero bueno, eso fue cosa del año pasado. Vamos con este año. Sí, pero este año ha sido evidente, hombre. Ha sido evidente como Hamilton, o sea, como Vettel ve que tiene está completamente pasado por Hamilton y se tira a su neumático trasero derecho sin tener por qué, además. Vamos, es que claro. No sé qué pretende. Claro, lo que os decía antes, esto porque, bueno, que Hamilton iba a ganar, pues, o sea, no implicaba ninguna dificultad, yo creo, ¿no? Incluso me pareció demasiado después hacia final de carrera que Hamilton preguntando ¿cómo está Vettel? ¿Lo puede conseguir? No sé qué, tío. Da igual, tío. O sea, demasiado, ¿no? Y no, bueno, yo eso sí que no entendía, Emma, que Hamilton preguntase. Pero no sé, ya a ver, tal como estaba haciendo la carrera, es que las posibilidades para que Hamilton no saliera de México con el título pues pasaban como Vettel tenía que quedar primero y segundo y no sé. Claro, o sea, lo bueno ahí que tenía Mercedes era que es que además estaba Bottas, ¿no? En el segundo lugar, con lo cual. Pero bueno, yo si soy Hamilton también hubiese preguntado, si te digo la verdad, Hombre, ya puestos en la situación, a ver, ¿cómo va Vettel? No sé qué, ¿lo puede conseguir? O sea, no sé. En fin, que cosas más raras se han dado. Pero hubiera pasado lo mismo si esto fuera la quinta carrera. Igual Hamilton, que lo preguntó en la radio, ¿no? Que, oye, me ha dado a propósito. Y el equipo, ahora no recuerdo bien qué le contestó, pero en plan, no lo sabemos, no estamos seguros y tal. Y después de esto, de este comentario de la radio es cuando sale, oye, he anotado el incidente de tal, y después al final no pasó en ninguna sanción, pero igual si esto pasa en 6 carreras antes, pues igual tal, porque insisto, Hamilton se mantuvo al margen de la lucha entre los dos, que perfecto. Verstappen y Vettel se dan de tortazos, sale victorioso Verstappen. Y ahí Hamilton dice, pues mira, pues ahora te meto el coche Vettel porque estás distraído con Max, y lo adelantó perfectamente. Y después el toquecito por detrás, pues a ver, ahí no sé, si me dijeras que el toquecito lo da Stroll, pues digo, vale, pues está empezando, ya hemos visto a Stroll que no sabe
como espacialmente situar su coche y tal, pero claro, Vettel lo dice por ti, en plan... Es más, esa maniobra ya en las categorías inferiores, pero vamos, nada más que llevan 5 o 6 años compitiendo, es innato. O sea, ellos saben que ese toquecito es joderle la carrera al contrario. Muchas veces no lo hace porque sabes que lo más probable es que tú partas tu alerón. Sobre todo en la Fórmula 1 que tiene no sé cuántos deflectores y cuántos añadidos tiene y te puede crear luego... Y aparte Hamilton es un experto porque en Bélgica Rosberg también le dio el toquecito, aunque no sé si fue a propósito o no, pero hubo el toquecito ahí también en Bélgica hace unos años. Pero es que luego tienes que aguantar que Vettel salga diciendo que es que si estamos jugando a coches de choque o qué pasa aquí, ¿no? O sea, porque Massa, a otro que se le está yendo un poquito la pelota por según amanece. Y bueno, ahí lo demás así que eso es en plan vale, que el comentario, vale, podemos ver otro comentario, pero ahí más fue en plan no, ¿sabe lo que es? Es chocheo deportivo. Sí, mira, es chocheo deportivo, porque eso tú lo recordarás que eso le pasó también a Schumacher. Schumacher casi se carga a aunque, a ver, Verstappen, o sea, Schumacher es 7 veces título, pero tenía algún desvanecimiento mental, no de chocheo, porque, a ver, en plenitud con Hill y con Villeneuve tuvo alguna ida de olla criminal, que después era lo mejor. Pero... No, pero yo me refiero ya cuando ya... Y al último fue lo de Barrichello en Hungría. Claro, eso. ¿No? Pero... No, o llevarse puesto como se llevó puesto en Singapur también tuvo ahí. En Singapur, que eso fue de estar de ahí pensando en Babia, vamos, o sea es que ya no estaba. Pero está claro que ahí lo demás, pues sí, a ver, lo echa fuera de la pista, evidentemente. Que aún así con esas Vettel lo adelanta bien, pero sí, lo echa fuera. Pero ahí Massa, pues, tío, estas cosas no se hacen. Que después es él, uno de los pilotos más activos en estas reuniones, desde los jefes de pilotos y tal, defendiendo a otros compañeros incluso y tal. Que a ese respecto, en el briefing, en las últimas carreras han estado emitiendo en el canal de la Fórmula 1 los briefings, y aquí en el de México, pues yo esperaba, pues, a ver, a raíz de lo de Estados Unidos, pues, no sé, explicaciones a las decisiones de la FIA, tal, ping. A ver, yo me imaginaba algo de salsa, ¿no? A ver, después de lo que vimos y tal. Y sin embargo, en vez de girar la discusión sobre la consistencia a la hora de tomar la FIA decisiones, o al menos lo que enseñaron en el vídeo, el tema fue evitar los límites, cómo ponerle trabas a los pilotos para que no se salgan fuera y ganen ventaja. Que básicamente es, oye, sanción, te sales, te llames Pascual o te llames Rey del Mundo, te sales tal. Evidentemente no quieren poner grava y todo esto porque dicen que por seguridad está comprobado que el asfalto es más seguro, plin plin, plan plan, y ya como se construyen los circuitos de día de hoy, pues eso no se puede plantear y tal. Pero a ver, duros, vamos, esto duro. Hay que ser duro ahí sancionando y no se saldrá nadie, básicamente, ¿no? Y no se entiende que algunos circuitos sean súper estrictos y en otros circuitos sean, vamos, sáltatelo, si no pasa nada, aquí fiesta, vamos. En fin. No, pero tienen en algunos circuitos, como tenían al principio el césped artificial que era criminal para la velocidad, o sea, que eso era tocarlo y perder un montón de velocidad. O sea, si es que no quieren. Sí, aparte tienen que mezclar, porque algunos circuitos coinciden las motos y tal, pues no pueden plantear las mismas cosas en un lado y otro, y el responsable del circuito pues a veces tiene que decidir salomónicamente qué hacer, y normalmente decide por las motos. Sí, es verdad. Que por ponerle trabas a la Fórmula 1. Pero en fin, eso fue el briefing este de México, que la verdad estuvieron, pues eso...
incluso dándole Vettel y Ricardo dándole ideas a Charlie White, ya está apuntando pues cómo hacer los pianos más disuasorios sin que te destrozaran el coche, ¿no? Volviendo a la carrera, me llamó la atención, por ejemplo, antes mencionaba a Stroll. Ostras, Stroll sexto. Digo, ¿qué pasa con Stroll? Porque en clasificación tampoco es que el tío se saliera. Y en cambio logró una sexta posición. Es cierto que el Virtual le vino de perlas, porque justo entró... hizo la parada en Virtual, ¿no? Y le salió, no gratis, pero le salió muy bien. Pero son de estas cosas que dices, es como cuando logró el podium en Azerbaiyán. Dices, ¿qué pasa con Stroll? El tío es bueno, es malo, los otros son mejores, son peores. No me acabo de tener una opinión definitiva sobre él como piloto, por así decirlo. Sé que no es el mejor del planeta, evidentemente, pero tampoco es lo malo que se podría esperar después de las primeras carreras de esta temporada. Y después de sumar el podio, hacer un sexto aquí y algún resultado por ahí que tiene tirado por ahí, pues va a 10º del campeonato del mundo, que tampoco está pues nada mal, teniendo en cuenta los altibajos del Williams. Y además aquí ha quedado por encima de, por ejemplo, Sergio Pérez, que justamente un lugar que iba a estar súper motivado Checo, pues iba a ser aquí en México, y quedó por delante de Sergio Pérez. Sí, yo creo que un piloto que sobre todo lo que está progresando, no se esperaba gran cosa de él, no era una gran promesa que venía ni mucho menos, pero creo que está progresando mucho a nivel mental y a consistencia de carrera, ¿no? Antes siempre salía, o sea, hacía una buena primera parte de carrera y luego al final siempre a mitad de carrera por ahí siempre cometía sus fallos, en alguna guerra con algún piloto se iba afuera. Pero ahora sí, ahora está siendo más regular y yo creo que es eso, lo que ahora en una carrera loca de pronto te encuentras en esa posición, pues capaz de conservar el puesto y tiene, pues eso, pues ahora tiene una fuerza mental que le permite eso. Yo es que me tenéis que perdonar, pero Stroll lo veía ahí, pero nunca supe exactamente cuál fue la estrategia que siguió. No fui capaz de seguirlo. También es cierto que ya digo, o sea, tuve que ver la carrera como a trompicones, a ratos. Y sí, o sea, en un momento dado me pregunta, ¿y cómo es que está ahí entre los Force India? Pero realmente no, porque salía atrás, ¿no? Según tengo entendido. No sé cómo llegó, pero oye, felicidades para él. Salía atrás y se colocó ahí básicamente entre pifias del resto, pues que Hulk... ¿Pero que fue una estrategia parar tarde o cómo fue? Hombre, paró cuando fue el safety car, o sea, paró a mitad de carrera más o menos, cuando hay... Claro, fue de los que menos tiempo perdió. Claro, perdió poco tiempo, pero bueno, ya cuando paró ya estaba metido ahí en el trenecito este de ahí arriba, ¿no? O sea, por ejemplo, está esto porque Hamilton está por detrás, no está Ricardo, que si estuvieran estos, pues imagino que estaría pues, octavo, noveno, ¿no? Que es más o menos lo que ha estado haciendo como máximo al margen del tercero de Azerbaiyán, pero sumado a esto, que no está Hülkenberg o Carlos Sainz o estos que están fuera, pues te posibilitan que, y tú no cometes errores, pues puedes llegar a hacer rondar estas posiciones, ¿no? Sí, hombre, Ocon siempre, yo creo que Ocon es la revelación de este año, ¿no? Yo creo que Ocon está haciendo una grande carrera, se lo está poniendo súper difícil en todas a Pérez, y yo creo que este año digamos el joven de este año para mí es Ocon. En las últimas se está quedando por encima de Pérez sí o sí, y bueno,
No, y todo el año le ha estado dando guerra, ¿eh? O sea, Sí. ha tenido que estar tirando de galones Pérez para ciertas cosas, pero Nada, eso seguro, ¿no? Después, a ver, Magnus. Al punto de que yo realmente no sé el año que viene cuál será el piloto número 1, ¿eh? supongo que seguirá siendo Pérez, porque además es el que más dinero mete. Sí, por antigüedad, pero vamos. No hay Realmente número uno. se lo ha puesto muy difícil, ¿eh? En Force India no hay número 1, joder. No, a ver, que dice el equipo porque, claro, van cuarto del mundial, ¿no? Y vale, que al final pues van a ser cuartos sí o sí, ¿no? Pero se les han excavado unos puntitos muy interesantes y sobre todo alguna posibilidad de hacer podium que este año los únicos equipos que han hecho podium pues son Mercedes, Ferrari, Red Bull y Williams, creo, ¿no? No sé si me escapa otro piloto, otra escudería que haya logrado podium, pero son esas, ¿no? Y el año pasado y tal, pues Force India con Pérez se había colado también entre los que hubieran logrado, los que lograron podium, y esta temporada pues de momento no, y se les ha escapado básicamente porque no, sobre todo Canadá, después de Azerbaiyán, bueno, cuando hubo lío de Force India, pues por no gestionar bien a sus pilotos, pues se le han escapado opciones muy buenas, ¿no? Después también mencionar a Magnussen, sobre todo porque, bueno, ha conseguido 4 puntitos y después del descalabro de Renault resulta que Haas está a un puntito de Renault en el Mundial de Constructores y la cosa está muy apretada, ¿no? Como digo, o sea, ahora Haas está a un puntito de Renault está a unos puntitos más de Toro Rosso, ya Williams, entre los puntos que ha logrado Stroll y que no han puntuado, pues ya la opción de luchar por Williams, bueno, salvo que Hülkenberg o Sainz consiga una victoria, pues que no va a pasar, pues optar ese puesto de Williams, olvídate, ¿no? Pero la lucha ahí entre estos pues está bastante interesante, porque Toro Rosso, entre los nuevos pilotos que ya sabemos que van a acabar la temporada, Gasly y Harley, los problemas que están teniendo, porque Harley ha sido subirse al Toro Rosso y ha palmado motores cada vez que se sube. Gasly pues al final ha acabado la carrera, pero tampoco va muy sobrado. Renault aquí, Hülkenberg también iba estando ahí arriba, rozando el podio, un cuarto, quinto, una cosa así, y adiós muy buenas. Y después Carlos Sainz, debido también a los toquecitos que hubo en la salida entre Hamilton, Vettel y tal, se le pinchó una rueda, tuvo que entrar a hacer la carrera a la contra y al final acabó abandonando cuando estaba, evidentemente él no tiene un Mercedes o un Ferrari como Vettel o Hamilton para remontar, y pues, iba rodando atrás y le costaba un montón, pues al final acabó abandonando. Y vamos, o sea que quiero decir, aquí Haas al final se puede llevar el gordo de la lotería, cuando parecía, antes de ayer parecía que Renault pues lo tenía casi hecho. Bueno, quizás el gordo de la lotería se lo lleva a Toro Rosso, ¿no? Porque digo, está haciendo una temporada, una parte final desastrosa, juntado a los cambios de pilotos, que evidentemente esto desbarajusta el equipo de una manera increíble, pues no sé, salvo milagros no van a conseguir ningún puntito, y el que logra los puntitos se lo cargan. No, pero no sé, yo Toro Rosso es quizá ese sexto puesto que tiene ahora va a caer, o sea, es que no me extrañaría que acabase octavo, ¿eh? No me extrañaría que lo adelantase Renault e incluso que lo adelantase Haas también. Las cosas como son. Hombre, más Haas que Renault, porque a ver, en Estados Unidos Carlos Sainz se puso ahí guay y tal, muy bien. Nos faltan 2 carreras y están a muy poquitos puntos, ¿eh? Sí, pero A poco que puntúen 2 pilotos de cada una de las escuderías, o sea, si yo te diría que puntuando tres veces Renault, o sea, en las 2 carreras que quedan, que puntúen 3 veces, y lo mismo Haas los adelantan, porque es que están a 5 y 6 puntos, o sea,
Pero claro, hay que hacerlo. No sería nada raro. Hay que hacerlo, pero bueno, Que no sería tan raro, no sé. Lo que está claro es que Toro Rosso no va a volver a puntuar. Hombre, salvo hecatombe mayúscula, pues no tiene pinta, ¿no? O sea que, en fin. Y ya por último, bueno, Hamilton, Alonso consiguió un puntito y tuvimos un duelo guapo con Hamilton a falta de 3 vueltas. Bueno, al final Hamilton lo consiguió adelantar, pero Fernando no se lo puso nada fácil. Yo creo que fue un lance en el que se divirtieron, tanto Hamilton como Alonso. Teniendo en cuenta pues que, bueno, se estaba jugando más realmente Alonso que Hamilton, porque estaba la honrilla de intentar quedar por delante de Van Dorn en lo que es la clasificación del Mundial. A Hamilton pues realmente le da lo mismo puntuar que no puntuar en esta carrera. Y me da la sensación de que en pista se lo pasaron bien ambos, ¿no? En plan... Bueno, yo creo que Hamilton en estas cosas no se lo pasa nunca bien, ¿eh? Ya Alonso sí, porque le está falto de emociones, pero yo creo que Hamilton, si hubiera podido, lo hubiera pasado por encima la primera curva y hasta luego Alonso. Que por cierto, que Hamilton fue doblado, o sea, que acabó la carrera doblado. Por botas entre ellos. Incluso botas. Bueno, con Hamilton, en cuanto empezaba a recuperar, dijo: a ver, chavales, ¿por qué no os apartáis y me seguís a mí en vez de darme la vara, tener que pelearme para adelantaros? Aquí, no, es en plan, apartaos. Me seguís si queréis, pero apartaos. Lo que también fue brutal fue que le pusieran una bandera azul a Alonso. En ese momento. Pero solo fue el puesto de los comisarios donde estaban pasando, o sea, no... Sí, fue un comisario que se le fue la pinza, ¿no? En ese momento, pero joder, o sea... ¿Entiendes? No fue más de uno, ¿eh? Le sacaron bandera y además había las luces luminosas, había varias encendidas, ¿eh? Un sector ahí despistados y tal, que sí, que le pusieron bandera azul. Afortunadamente pues no se dejó pasar ni nada de esto. Que por cierto, Hamilton cuando estaba doblando Verstappen sí que se dejó pasar perfectamente y casi, vamos, le hizo la ola, ¿no? Cuando Verstappen lo dobló, ¿no? Pero sí, o sea, estuvo bien el duelo. Al final incluso Hamilton, que adelantó a Fernando más o menos igual que Vettel, la Massa, ¿no? Más o menos fue en esa zona. No, fue más limpio. O sea, me lo de Massa fue... Me refiero, rozaba la... A ver, fue más limpio, vale, fue más limpio, pero fue, digamos, me refiero más al estilo de me voy por el exterior, no sé qué, tal. Sí, le buscó al final un duelo de tracción que ganó al salir de una de las curvas, sí. Que incluso Fernando preguntó al equipo: oye, ¿no se habrá salido fuera y me haya adelantado por fuera? Y el equipo dijo: no, ha estado bien, esto ha sido las carreras que nos gustaría y tal, pero no ha pasado a mayores. Que Fernando también tuvo que lidiar con Vettel en la primera parte de carrera, que bueno, lo acabó adelantando evidentemente, y en la parte final con el propio Hamilton. Y ya después a la prensa Fernando le decía, bueno, ha dicho que bueno, Hamilton ha ganado el campeonato sin tener rival alguno, ya el próximo año espero ser yo el rival. Que yo la verdad, a ver, entiendo que lo haya dicho, pero yo creo que Hamilton sí que ha tenido rival. Que vale que al final pues la hecatombe de Ferrari en Malasia, Singapur y tal, pues se lo ha puesto tirado. Pero... Lo que es cierto es que Hamilton no se ha encontrado en estos 4 títulos con Alonso, en ninguno. También, eso también es cierto. O sea, que no son ciertas. Que se ha ganado 4 títulos del mundo sin enfrentarse posiblemente a uno de los mejores pilotos de su generación. Eso es así. Se estuvieron piropeando mutuamente esta última semana.
Sí, pero no es lo mismo, porque los piropos de Hamilton son muy condescendientes ya. O sea, es que no es lo mismo. Claro, son propinas. A Hamilton le escuché esta semana, no sé, o sea, ahora no recuerdo bien la frase, pero en plan algo de un compañero de equipo y dijo, no, ya tuve de compañero al mejor que era Alonso. Creo haber leído esta semana, ahora no recuerdo bien el contexto sobre cómo lo dijo y tal, pero creo haber leído una cosa así en ese contrapiropeo, por así decirlo. Pero bueno, ojalá veamos. Y desde luego McLaren, a ver, evidentemente le sigue faltando ahí motor, pero el coche tiene muy buena pinta porque, por ejemplo, en la Q1 Fernando, a ver, era una Q1, ¿no? Pero en la Q1 estaba 2 décimas del mejor tiempo. 3 décimas del mejor tiempo. Sí, sin embargo, yo esta carrera le noté tantas deficiencias al McLaren. No ser no poder con un Haas, mira que lo intentó. Es que la velocidad punta es tan... Al final, ¿no? Con el que no pudo, con el... No con pudo. Magnussen. Me refería con Grosjean al principio de... Sí, pero bueno, Magnussen además es Magnussen, ¿no? O sea, ya para adelantar a Magnussen... Bueno, es que también tuvieron problemas para adelantar a los Sauber. Incluso ya no solo Fernando, sino Hamilton. O sea, de adelantar en México costaba. Cuesta, sí. Pese a que tenían la recta y lo que quieras, cuesta adelantar. Pero claro, o sea, ver ese McLaren que no pudo eso con el Haas. Está claro que donde más fácil era con el DRS, ¿no? Donde hubo más adelantamientos. Sí, pero el DRS, el McLaren imposible. Claro. No iba sobre, se igualaba el resto. Y bueno, al final Hamilton 4 títulos. Que por cierto, a mí que... Yo no sé si sabéis si Hamilton se lleva muy bien con Neymar, pero que Neymar entrara por la radio y lo felicitara, pues digo, ¿qué pinta Neymar aquí? Fricada. Que lo felicite, no sé, que lo felicite Toto Wolff, Niki Lauda y tal, pues genial. O sea, yo hubiera metido a la madre, ¿sabes? Igual son amigos, no sé. Neymar, ¿sabes? ¿Qué pinta Neymar aquí? No sé. O sea, porque Neymar es brasileño, ¿no? Sí. Sí. Claro, o sea, pues si fuera mexicano aún tendría sí. Una lógica, pero igual es amigo de él, igual es amigo de Hamilton. Hombre, deduzco que sí, vamos. Pero fue un poco ahí metido con un calzador. Que ahora igual Juan me dice, pues igual que lo de Usain Bolt, también metido con un calzador. Te muero lo de la NBA el otro día. Sí. Pero, pues bueno. A ver, también que se lo decía Toto Wolff, ¿no? Que ganar el título siendo noveno, pues no mola, ¿no? A ver, molaría más ganar el título, pues si puedes con una victoria o un mínimo estar en el podio, pero bueno. También la verdad es que Hamilton tiene experiencia también en este sentido, porque el primero también lo ganó ahí dando pena casi, ¿no? Ya el resto, pues la cosa cambia un poquito. Pero bueno, al final lo que cuenta es que suma un título más, ya son 4. El próximo año vamos a tener 2 tetracampeones del mundo y un bicampeón y un campeón con Kimi, que sí, tiene un título. Una estadística que creo que la pusieron durante la carrera y la digo de memoria, pero creo que la digo bien. No, solamente que es el británico con más títulos del mundo. Sí. 4. Sí, así es. Ahora ya es el británico más laureado. Y nos olvidamos de la estadística, la profecía. La profecía. Ah, sí, sí. No hemos comentado nada de la profecía y llevamos más de una hora. Se vuelve a cumplir la profecía por tercera vez consecutiva de que bajan a Kvyat y automáticamente gana Verstappen en la próxima carrera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en el cosmos para que pase esto? Brujería. No sé quién fue el que la apuntó al principio en el chat o sea, en el Telegram, pero la clavó, ¿eh? Es más,
Yo soy Red Bull y lo contrato de nuevo para que corra en Brasil y que acabe ganando de nuevo o sea, que acabe el campeonato ganando. ¿Cuál es la última carrera? La de, no sé. La de Abu Dhabi. Eso, Abu Dhabi. Que ahora un poco nos lo comentaba en el chat. ¿Qué pasa si Kvyat no corre el próximo año? ¿Eso la profecía es escalable a conseguir el campeonato del mundo o únicamente se ciñe a ganar carreras? Porque claro, es que 3 de 3 son de estas cosas tontas y tal, que cuando comentamos la primera ocasión, pues bueno, es una estadística ahí graciosa, tal, hace gracia, pero... Sí, no te preocupes que amenaza a William. Kvyat. Amenaza a Williams con fichar a Kvyat. Hombre, Sí. puesto ese único hueco que queda así por interesante. Qué desnortado está Williams. Bueno, igual lo hace bien. O sea, Kvyat tampoco es que sea mal piloto, ¿eh? No. Quizás le viene bien cambiar de aires de Red Bull. Está todo muy, muy viciado, ¿no? Con él. Bueno, quizás no, está muy viciado con él. Que por cierto, en ese sentido, vamos a Brasil. ¿Se volverá a despedir Massa como el año pasado? No creo que le deje. Es que ya es un poco el colmo, ¿no? Imagino que Massa ya sabrá si sigue, no sigue, si echa muy buenos y tal, porque, ¿sabes? O sea, vale que el año pasado se despidió y todo fue muy, ay, lloro, no sé qué, y pim pam, vale, quedó guay. Después lo que nos moló es que volvió del retiro y ahora es un poco... Vimos ahí un Ya se me- paralelo. Ya se merece un... Bueno, más allá sí eso mientras le van cerrando la puerta. ¿No? Venga, va. Bueno, vamos a... Dani, ¿estás vivo? Manifiéstate. Sí, estoy vivo, pero bueno, me coges una mala noche. Podríamos repasar, bueno, cómo ha quedado todo en cuanto a Mundial de Pilotos. Hamilton ya es matemáticamente campeón, 333 puntos. Segundo es Vettel con 277. Todavía tendría Valtteri Bottas opción a pasarlo con 266 puntos. 262, perdón. Cuarta posición sería para Daniel Ricciardo con 192 puntos. Tendría relativamente cerca a Kimi Räikkönen con 178. Sexto Max Verstappen con 148 puntos. Séptimo Sergio Pérez, ya bastante descolgado de estos primeros, con 92 puntos. 83 tiene Esteban Ocon en octava posición. Noveno es Carlos Sainz con 54. Y cerrando el top 10, Lance Stroll con 40. En cuanto a constructores, también decidido, ya no desde esta carrera, sino desde la anterior. Mercedes con 595, segundo Ferrari con 455, tercero Red Bull con 340, Force India es cuarto con 175, quinto es Williams con 76, sexto Toro Rosso con 53, séptimo Renault con 48. Aquí estaría pues una de las disputas interesantes. También añadiríamos a Haas, que es octavo con 47 puntos. Estos tres equipos, Toro Rosso, Renault y Haas, estarían pues para las últimas dos carreras de la temporada intentando robarse puntos e intentando pues quedar en esa sexta posición, que ahora mismo pues tiene Toro Rosso. Y luego ya más descolgados queda McLaren Honda con 24 puntos y Sauber, que tiene 5 puntitos. Y como digo, dos carreras que nos quedan, que son dentro de 2 semanas nos tocaría el Gran Premio de Brasil, el fin de semana del 10, 11 y 12, y luego finalizaríamos temporada el 24, 25 y 26 en Abu Dhabi con el último Gran Premio de esta temporada 2017. Y no sé si queréis añadir alguna cosa a mayores de lo que ya hemos hablado o directamente pues cerramos el podcast. Sí, una cosa únicamente, felicitar a la afición mexicana porque las gradas una vez más estuvieron petadas. Que, a ver, el autónomo del hermano Rodríguez pues es de estos de que si no hay público se nota mucho, ¿no? Pero que cuando hay público también se nota mucho. Y hasta ahora en las
las 3 o 4 ediciones que hemos tenido ya en esta nueva era en México, pues las gradas ultra petadas y evidentemente con esa grada mastodóntica del el Foro Sol, creo que se llama, pues a ver una pista así pues mola mucho, ¿no? Después de ver pues gradas vacías en China y bueno, otras latitudes de las que somos conscientes, pues ver un gran premio donde la afición pues ya no solo está con sus pilotos, con más del resto de la parrilla y las gradas llenas, pues mola, ¿no? Sí, a mí me gustaría, se está hablando desde hace... Bueno, tampoco se sabe mucho, ¿no? Pero ahí está la posibilidad de que de que el Mundial vuelva a Argentina en algún momento dado, ¿no? Cuando tengan un circuito pues capacitado para ello, ¿no? Ojalá volviese, ¿no? Porque realmente en Latinoamérica, o sea, tanto el Gran Premio de Brasil como el Gran Premio de México son de los agradables de ver, ¿no? En los que ves afición y bueno, pues me da la sensación de que Argentina también sería un buen sitio, ¿no? Y olvidarnos un poco tanto de Asia y eso sí que sea en América. Y además el horario nos conviene más. Eso sí, que Hamilton dijera que son la mejor afición del mundo. A ver, eso queda bien. Lo dice en todas las citas, tío. A ver, decídete. No puede ser que vayas a Gran Bretaña. Sí. No, es la de Gran Bretaña. Vayas a España. No, es la de España. Vayas a la de Estados Unidos. No, los de Estados Unidos son los mejores. Tal. Vas a México, son los mejores de todos. A ver, tío. Eso queda bien, que yo lo entiendo, ¿no? Estás ahí, toda la gente, ¡guau, Hamilton, no sé qué! Has ganado el título, te quiero mucho y todo lo que quieras, pero, tío, es lo fácil, ¿no? Queda bien que, vamos, eres así, lo sé, lo comprendo, pero no hace falta. Bueno, la verdad es que tenéis toda la razón. La verdad es que el Gran Premio se ha visto precioso con esas gradas llenas. Y sí que para mí es uno de los grandes aciertos de los últimos años en cuanto a un Gran Premio que tiene interés en cuanto a la visión y sobre todo pues tiene interés en el sitio donde lo organizan y no se ve desnudo el circuito porque no vaya gente. Y yo creo que sin más lo que podemos hacer es cerrar. Como siempre, un placer haber estado con todos vosotros aquí. Emplazaros al previo que grabaremos del Gran Premio de Brasil, como decíamos, penúltimo de la temporada, y que ya queda poco. Ya sabemos que el título está decidido, pero bueno, todavía podemos tener alguna cosa interesante por ver esta temporada. Sin más, os dejo con mis compañeros que os van a recordar cómo escucharnos, dónde ponernos en contacto con nosotros y cómo seguirnos en las redes sociales. Y yo me despido. Hasta la próxima. Un saludo. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter somos @desdeboxes y en Facebook nos podéis encontrar en la dirección facebook.com/desdeboxes y por mi parte nada más. Y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un mensaje, lo podéis hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com. Y bueno, lo comentaba Porti al principio, yo también quería agradecer ahora al final a todos los socios y simpatizantes de la Asociación Podcast por ese nuevo premio que se lleva desde Boxes, que bueno, como dije durante la entrega de premios, me ha hecho especial ilusión, no tanto por yo participar en el equipo, sino porque queda demostrado que el podcasting antiguo, el podcasting consolera, todavía está capacitado para pelear ahí y llevarse premios frente a las nuevas formas de hacer podcasting que no siempre son las mejores. Venga, un abrazo. Bueno, yo muy de acuerdo contigo, Juan. Yo también quiero dar las gracias a los socios que nos votaron, porque siempre es una alegría recibir un premio y más de la gente que te rodea, sobre todo allí en aquella jornada. Y nada, yo por mi parte también quiero agradecer, lo dije allí, quiero agradecer a este equipo que me deje día a día grabar con ellos. Y nada, a vosotros recordaros que tenéis la página web .com, que ahí tenéis todo lo que necesitáis para encontrarnos en las otras redes sociales. Y no olvidaros de nuestro grupo de Telegram,
que nos vitoreaban una vez que recibimos nuestro premio. Y nada, desde aquí también le mandamos un saludo. Así que nos vemos en la siguiente carrera. Un saludo y muchas gracias. Muy bien, pues yo os voy a dejar ya, ¿eh? Si yo te digo dónde tengo que ir ahora, Juan. A trabajar. No me jodas que tienes que ir a trabajar o algo así. Tengo que ir con un colega a pasar la noche delante de un sitio donde se hacen celebraciones para las comuniones. Joder. ¿Cómo? Para coger sitio la noche y el día el día que quieren. Joder, ni que fuera un teléfono de Apple, tío. Y va él a pasar la noche y el otro día de WhatsApp me lo digo, venga, vente conmigo, nos llevamos películas y... Hombre, si os lo montáis bien, pues puede ser. Unas pajillas.